todos! Aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre. Y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos. Porque como les prometí, ya saben que se confirmó desde la semana pasada que para este día jueves 29 de diciembre llegará un mutante diario a la tienda con un bug. Y estamos hablando del Technoforce. Llegará en su versión básica, debería de llegar por 800 de oro, pero llegará a 800 de créditos. Y dirán, Manu, ¿pero cuál es el truco entonces que explicarás para poder ganar millones y millones de créditos? ¿Qué pasa, chicos? Que cuando tú tienes un mutante, por ejemplo, de inventario, para darles un ejemplo, pues la mayoría de los mutantes que tú quieres vender cuestan 20.000 de créditos. Entonces, que el mutante lo compres por 800 de créditos y lo vendas por 20.000 es una locura, porque para darte un ejemplo, 50 mutantes de 20.000 hacen 1.000.000 de créditos, tener 50. Entonces imagínate que con 800 de créditos te vas a comprar pues los que te venga en gana. Así que hoy les explicaré cómo colocar el autoclick para eso, o también lo pueden hacer manual, pero también la mejor manera, la mejor forma para que no se equivoquen. De hecho, voy a buscar en mi inventario el Technoforce. Debería de tener el mismo precio. Lo que pasa es que recuerdo que él es un mutante de PvP. Entonces no recuerdo si esa categoría afecta, para serles sinceros, si cuesta menos que un legendario. Pero debería de tener el mismo precio. Claro, si es que lo llego a tener en el inventario, que parece que no lo tengo. O me lo estoy comiendo. Debería de tener uno. Oh. Lástima que no hay algo para... Ok, aquí está. Le doy a vender y miren, exactamente cuesta 20.000 de créditos. Así que vamos con el método de explicación. Les recuerdo que llegará el jueves 29. Les recuerdo estar atentos a primera hora. Si son de Perú, a las 5 de la mañana. Si son de Venezuela, a 6 de la mañana. Ecuador creo que también es 5 de la mañana, al igual que Colombia. Cualquier cosa, eso lo pueden ver con el mutante diario que esté del día anterior. Por ejemplo, miren, Pirotropo. Pirotropo es el mutante de hoy. Váyanse a la Mutopedia, ven los genes, Pirotropo es necrogaláctico, y buscan la versión que esté en la tienda. ¿Cuál versión está en la tienda? Ah, la básica. Ah, no puedo ver el precio, tendría que venderlo, pero claro, no voy a vender el Pirotropo porque después ¿cómo obtengo el mutante? Pues en bronce. Ah, no, es en bronce que lo tengo, pero no me... Ok, es el de bronce en la tienda. Disculpen los errores. Si casualidad es el de bronce el que tengo. Pero con ver el mutante en su versión en la Mutopedia les dirá el tiempo restante, y ese tiempo cuando se acaba es cuando se reinicia la tienda. Entonces, chicos, el autoclick ya lo tengo aquí abierto, si lo habrán notado. Mi recomendación, chicos, hay dos maneras. La primera, de dónde colocar el autoclick, que vayan a la sección donde dice especial. Sí, aquí especial. Y aquí hay una opción que dice ofertas diarias. Allí les va a aparecer solo el Technoforce. Lo que pasa es que ese día llega también el paquete de fichas del evento y llega el paquete de orbes de nivel 6. Entonces yo creo que el paquete de level 6 obviamente estará en paquetes, pero las fichas no sé dónde estará. Las fichas puede que esté incluida en ofertas diarias. Entonces por si les llega a fallar el autoclick, se comprarán fichas, pero obviamente yo les diré la forma segura. Esa es una, por si llega a aparecer el Technoforce solo, que puede aparecer solo y sería perfecto, ¿no? No te equivocarías nunca. Y la segunda forma es que te vayas a mutantes y selecciones el gen Cyber. Estaría el Technoforce y el robot. Así que el Technoforce aparecerá de primero, así que si fallas por algún motivo, descuido, pues estarás comprando robots. Así que no pierdes absolutamente nada. Así que lo mejor sería entrar a la sección de mutantes y especificar el gen Cyber, o sea, God. Ahora el autoclick, chicos, cualquier autoclick sirve porque son funciones muy sencillas. Simplemente tienen que colocar dos burbujitas del autoclick. Uno para el precio, obviamente para comprar. Lo ponen más o menos al lado del precio, no encima del precio, colóquenlo al lado del precio. Y la segunda burbujita que están viendo estará en el OK, que es como algo así por el acorazado. Bueno, ya aquí lo verán, miren. Le doy a play de comprar, ¿verdad? Y
pueden ver el OK. De hecho, lo pueden configurar antes comprando un robot. Y bueno, ahí está el OK. Está justo donde yo les di. Así que miren, yo le programo el autoclick, compra, y miren, así pasaría con el Technoforce, lo cual es lo que ustedes tienen que aprovechar al máximo. Puede que el bug del Technoforce dure 8 minutos, porque ha durado 8 minutos, 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Lo importante es nunca salir del panel del juego, chicos. Importante, así, y lo van comprando así automáticamente. Pueden colocar los autoclips lo más rápido posible. Yo lo tengo en 100 ms, lo pueden poner en 10, 20 para que, pero vuele, por si quieren aprovechar unas mínimas de tiempo. Ven, lo aprovechan a full totalmente. Así pasaría con el Technoforce, y obviamente cuando puedan venderlo van a tener mucho crédito. Esto le va a servir perfectamente para esos Evos bajos o intermedios, incluso para los altos. Daría más o menos igual para los altos, pero Evo bajo intermediario podrán sacar millones de créditos sin problemas. Así que chicos, espero este video les haya gustado. Sinceramente, la mejor manera, ya saben, va a ser ir a la tienda de mutantes, especificar el gen Cyber. Y ojo, chicos, les recuerdo siempre tener un ojo encima, porque te puede sacar el juego. Si te saca el juego, pues volverás a entrar. Aunque claro, miren, el autoclick no hay falla. ¿Cómo se llama? Si lo configuran como yo les he mostrado, donde va colocado, no van a tener fallos si llega a caer en la terraza el juego. Miren, o sea, simplemente va a entrar un mutante y no va a hacer más nada. Ahí se está reproduciendo el autoclick y no va a hacer nada. Pero tengan cuidado si lo configuran mal, porque más que todo si entran a la tienda, porque obligatoriamente, como el autoclick está configurado para comprar, pues todo en la tienda lo va a poder comprar si tienen el recurso. Así que tengan cuidado de entrar a la tienda con el autoclick encendido, que digan, oh, voy a empezar, y pum, compra un Colossus y gritan. Así que esos son mis consejos, chicos, para que puedan ganar millones de créditos con este bug. Incluso como son navidades, puede que el mutante esté pues por más de 1 hora. Imagínense cuántos millones de créditos sacarían. Incluso si dura más de 1 hora, pues ya ahí valdría para un Evo alto. Pero obviamente yo lo haré para mi cuenta secundaria 100%, chicos. Así que les recuerdo que un dato para los que preguntan, Manu, ¿han arreglado el bug? Pues eso no se sabrá hasta el día de ello. Así que esto es bajo su propio riesgo de aquellos que vayan a amanecer. Puede que el mutante llegue arreglado, pero hasta ahora siguen sus precios allí. Cualquier cosa, ya les estoy avisando y ya les he explicado el método de cómo hacerlo. Y obviamente yo también estaré atento ese día. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción se agradece un montón, que esperamos llegar a los 29.000 suscriptores antes de que finalice el año. Faltan muy pocos, y el próximo año los 30.000. Y también por si les sirve bastante este video, y espero puedan sacar bastantes créditos. Así que sin más nada que decir, vamos como siempre a los saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el grande de Rodrigo David Quispes. Mega saludo para Miguel Bolívar, uno para el crack de Tempo. Super saludo para el miembro del canal Jordan Aroca y moderador el Papu de Noé Alfaro Cabrera. Saluditos para Ángel García, uno más para la super máquina y nuevo miembro del canal de Bullpin. Mega saludo por último, pero no el menos importante, y para otro miembro del canal poderoso de tanto tiempo, Dylan Martínez. Así que en verdad, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal para aprovechar esto a full. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.